Cambio Rural en Misiones abarca la diversidad de producciones de nuestro territorio. La capacitación de hoy nos pone en Gobernador Roca y también hablamos de un manejo racional, más sano de las plagas en la producción hortícola. Definir qué entendemos por plaga, ¿no es cierto? Partimos desde ahí para decir que va a ser el organismo, en este caso insecto, de lo que vamos a hablar, que esté causando un daño, ¿no es cierto?, considerable que afecte a la rentabilidad y producción de lo que estemos haciendo. Para eso, en muchos cultivos ya está determinado el número de insectos por tal órgano que está causando el problema. Para determinar ese número, ese daño y determinar si un organismo es plaga o no, ¿no es cierto?, tenemos que entrar en lo que es el monitoreo, ¿sí? Que el monitoreo sería ver qué es lo que nos está causando el daño y en qué cantidad. Para hacer monitoreo tenemos que saber qué estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué queremos ir a mirar? Con el monitoreo vamos a determinar si un organismo va a ser plaga, si nos causa algún daño. Y entonces, si tenemos el daño, vamos a ver lo que son algunas medidas de control. Primeramente, para que tengamos un problema en el cultivo, ¿no es cierto?, vamos a decir que vamos a tener el hospedero susceptible, la planta que permite que ingrese en este caso la plaga de tipo insecto. Después vamos a ver las enfermedades, ¿no es cierto?, el hospedante dando vueltas por ahí, la plaga en sí, y las condiciones ambientales favorables, ¿no es cierto?, de suelo y de ambiente. Así que lo que tenemos que ver primeramente, ¿no es cierto?, es por qué está ese problema, qué es lo que está pasando, y de ahí ver qué podemos solucionar nosotros. Decimos que en un sistema natural, en nuestra selva, está todo en equilibrio, digamos, está el organismo que para nosotros es plaga, pero que en ese momento está siendo controlado por el otro, hay un estado de clímax, se dice en el ecosistema, está todo funcionando. Cuando nos metemos nosotros y hacemos los agroecosistemas, ¿no es cierto?, modificamos el ecosistema para producir algo, estamos desequilibrando el tema ahí. Es ahí que un organismo, un insecto, se convierte en plaga. Hace poco hablábamos del tema de las hormigas, ¿no es cierto?, que decimos que en la selva están en cierta cantidad mucho más baja a lo que aparecen cuando hacemos el rozado, limpiamos el suelo, ¿no es cierto?, tierra colorada es la que ve la reina para descender y armar su nido, aumentamos exponencialmente la posibilidad de que aumente ese insecto, por ejemplo. Así que vamos a ver un poquito ahora en la horticultura, en los invernaderos, qué es lo que puede pasar con esos insectos que se convierten en plaga, y puntualmente hablar también de qué es lo que pasa con los enemigos naturales o controladores biológicos, que son los que están, digamos, ¿sí?, que por ahí acá creo que nos queda un poquito de trabajo de reconocerlo un poco más en lo que es horticultura. En otros cultivos están muy determinados, pero para conocerlos y ahí ver cómo manejarlos. Por ahí mucho de la información que manejamos es de, por ejemplo, la gente de Corrientes, que realiza horticultura a nivel extensivo, y nos hablaban, por ejemplo, ellos de que en sus invernaderos de pimiento y tomate tienen más o menos unos 300 tipos de insectos identificados, ¿sí?, entre controladores biológicos y plagas. De ahí lo importante entonces de conocer a los organismos para ver cómo los manejamos. Entonces están trabajando mucho en llegar a equilibrar de vuelta ese ecosistema, ¿sí?, y no ir y eliminar totalmente a la plaga, ¿sí?, porque también cuando hacemos eso eliminamos a los controladores biológicos. Entonces entramos en ese ciclo vicioso que es aplicar y aplicar para no tener a la plaga. Por eso decimos, cuando hablamos de medida de control conveniente, si tenemos el problema, si en ese triángulo se está dando y tenemos a la plaga, siempre lo primero es el control biológico por parte de los insectos del ecosistema. El suelo fue otro de los temas de la conversación entre técnicos y productores. La importancia del análisis y el aporte de nutrientes en una producción intensiva. Y lo que es suelo, bueno, sin duda que el suelo hay que trabajarlo y mejorar, porque no es solamente cultivar y extraer, sino que hay que generar rotaciones para evitar problemas de plagas o enfermedades. Manejo nutricional, en muchos casos, no sé si llegaste a hacer en algún momento algún análisis de suelo de algún cuadrito, algún lote. Hicimos, sí. ¿Está? Sí, está bien. A veces es bueno saber, porque esto es un cultivo intensivo y a veces agrego fertilizantes, agrego productos, como me comentaba, que hacía la parte de bosta de vaca, que hacía de carbonilla, y eso te puede generar unas variaciones que para algunos cultivos andan bien y para otros no. Cuando trabajamos en hoja, básicamente, ¿cuál es lo principal en la fertilización? ¿Qué es lo que necesito fundamentalmente? Nitrógeno. Nitrógeno.
Nitrógeno es lo que necesita la planta para desarrollar, pero no solamente nitrógeno. El otro nutriente en macro sería el fósforo, porque inicialmente cuando vos haces el trasplante partís de un buen sistema radicular, que el desarrollo radicular, el fósforo lo que hace es justamente eso, tener un buen material radicular que pueda rápidamente absorber los nutrientes, mantener la humedad y desarrollarse. Tengo que sacar esto el doble del sistema radicular, porque a mí no me interesa hoy la altura de la hoja, el tamaño. Yo necesito raíz, porque cuando lo traigo acá y que esté rustificado, rápidamente la planta comienza a desarrollarse en su sistema radicular. El potasio básicamente más se aplica hacia la parte de frutas, los que hacen fruta cuando está en plena maduración, pero no nos olvidemos los microelementos también. Porque a veces muchas de las deficiencias que notamos en la rúcula habitualmente, que es muy sensible, en algún otro cultivo, el amarillamiento, las nervaduras, cosas de color que uno se da cuenta enseguida, es falta de micronutrientes. Entonces hay que buscar el complemento de la fertilización. Una costumbre que debemos tomar, registrar lo que hacemos y cómo evolucionan nuestros cultivos. Son fundamentales para mejorar y tener control sobre los costos de producción. Llevo registros de lo que yo hago, porque yo tengo que saber cómo produzco. No es solamente a ojo agrego esto, le pongo lo otro, compré aquello. Porque no solo como planifico, en muchas veces con cuestiones simples y sencillas pongo un número a cada estructura. ¿Está? En esta estructura 1, 2, 3, 5, 10, 15. En tal fecha hice un trasplante de lechuga de tal variedad, le apliqué tal producto, tuve ataques de hongo, tuve un ataque de insectos, voy sabiendo las fechas, porque a veces son periódicos, el trips empieza a aparecer ahora hay un poco, empieza a haber humedad, merma, pero donde empieza a haber una semanita seco, se te llena de trips. Entonces, ir sabiendo un poco cómo va mi cultivo y cuáles son las variables, porque vos tenés que trabajar sobre eso. Y el registro muchas veces me va a ayudar a decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Che, compré un fertilizante a tanto, estoy utilizando tanto por semana o por mes. ¿Cuál es mi costo real? Dentro de eso podemos, pero empecemos por lo básico, a ver, cuánto fechas, poner un número a la estructura, cuándo puse la selga, qué tiempo me duró la selga, vendía cuánto, qué insumos le puse. Está el rendimiento, lo que hice, saqué tantos mazos, tantos kilos de lechuga, estoy bien. El desafío es tener buena producción, llegar a los mercados con la lechuga, que todos quieren comerse ensalada para Navidad, está con buenos rendimientos y con una buena calidad de producto. Porque suele pasar que llega una época del año, y generalmente enero, si las condiciones, hasta marzo no aparece lechuga, y la lechuga duplica a veces el valor en algunos lugares porque no hay. Entonces, esa es mi oportunidad. Entonces, replantear que en la época de otoño-invierno, que las condiciones son normales, que todo el mundo tiene lechuga, ¿qué otra cosa yo puedo obtener para generar ese ingreso que me reemplace a la lechuga a lo mejor? No te digo dejar, pero sí tener en la diversidad distintos cultivos que me puedan ir dando el sustento. El que es un feriante sabe bien también